Ahora cuando las aerolíneas Avianca y Latam han anunciado que se restablece completamente la normalidad en sus operaciones aéreas, la gran pregunta que surge para el país es, ¿quién mintió? ¿De quién es el problema? ¿Por qué se hablaba de una escasez de combustible en el país? Escasez de combustible alertada a través de una carta que fue dirigida por la organización Terpel a sus clientes, es decir, las empresas de aviación, en la que advertían que se podría presentar escasez del combustible Jet 1, que era el que es el que utilizan los aviones en Colombia para poder operar, en razón a un daño eléctrico que se presentó en la refinería de Cartagena, Reficar, el día 16 de agosto. A partir de allí, ayer escuchábamos y leíamos en los diferentes medios de comunicación cómo comenzaron a generarse ciertas noticias. Por ejemplo, la IATA, que es la organización a la que aglutina las aerolíneas, advertía al gobierno nacional la inminente escasez del combustible y la parálisis de las operaciones aéreas en el país. También escuchábamos y veíamos cómo en algunos aeropuertos advertían sobre la escasez completa de combustible para poder garantizar las operaciones aéreas. La misma aerolínea, la misma aeronáutica civil expidió un comunicado de prensa en donde autorizaba a las diferentes aerolíneas a aplazar vuelos, a cancelar vuelos o a reprogramar vuelos de acuerdo con lo que sería esta situación de escasez de combustible. Pero hoy vemos cómo todo ha cambiado. Hoy el gobierno nacional convocó bien temprano a una rueda de prensa en el Palacio de Nariño, donde estuvieron el presidente de Ecopetrol, que es la principal empresa petrolera del país, y la dueña también de Reficar, la refinería de Cartagena, y también participaron en esa rueda de prensa los ministros de Minas y de Transporte. Pero los titulares que leemos a esta hora hablan de que alguien evidentemente mintió, porque la aeronáutica civil, que ayer había salido a las pocas horas de conocerse la supuesta crisis derivada de la falta de combustible, dice hoy que hay combustible para aviones y que no permitirá la cancelación de los vuelos. El presidente Petro, a su vez, pide que la Aerocivil investigue las cancelaciones de los vuelos por la supuesta crisis, por la falta de combustible. La Superintendencia de Transporte solicitó a Avianca sustentar los motivos para cancelar los vuelos. Es decir, hoy el gobierno nacional se vuelca hacia la teoría que no hubo en ningún momento desabastecimiento de combustible, lo que quiere decir entonces que quién miente, porque si la organización Terpel, que es la encargada del suministro a la mayoría de aerolíneas grandes de este país, había advertido que no iba a haber combustible suficiente para garantizar el suministro a las diferentes aerolíneas, pues me imagino que esa versión no la recogió del suelo, sino que tiene que haber algún sustento para que ellos hayan emitido esa carta, que no fue un comunicado a la opinión pública, y eso hay que aclararlo. Fue una carta interna entre la organización Terpel y sus clientes, que la carta luego se filtró y que este también, digamos que precipitó un comunicado de IATA y un comunicado también de las diferentes aerolíneas, porque LATAM, por ejemplo, anunciaba esta mañana la cancelación de 36 vuelos. Avianca, por ejemplo, esta mañana, si usted ingresaba a la página web de Avianca y solicitaba sí, la cotización de unos tiquetes nacionales para mañana o para pasado mañana, le salían que no había disponibilidad en el sistema. Entonces, alguien le mintió al país y lo que necesitamos es claridad frente a estos temas, porque yo siento que la aeronáutica civil echa para adelante y echa para atrás. Echó para adelante cuando dijo que evidentemente estaba autorizando a las aerolíneas para poder
cancelar, aplazar, posponer o reprogramar los vuelos conforme a la situación que se estaba presentando. Pero ahora la misma Aerocivil dice hoy que sí hay combustible y que no permitirá la cancelación de ningún vuelo. Y las mismas aerolíneas que a la tarde del día domingo y durante todo el día lunes, sobre todo en horas de la mañana, habían anunciado que iban a aplazar algunos vuelos, que iban a cancelar algunos vuelos, ahora dicen que no, que regresó la normalidad. Entonces, ¿quién le mintió al país? ¿Quién le mintió a los viajeros? ¿Qué propósitos buscaban las personas que le mentían al país? ¿Será que eran algunos que le querían hacer daño al gobierno nacional? ¿O sería el gobierno nacional que se dio cuenta que sí estaba fallando y que lo que hizo fue recomponer las cosas en el camino? Porque no ayudó tampoco mucho el comunicado de Ecopetrol asegurando, anunciando que iban a importar 100,000 galones de combustible para el suministro a las operaciones aéreas del país. Entonces la gente sacó como conclusión, pues si están importando 100,000 galones es porque en estos momentos no tienen la capacidad para poder garantizarle a las aerolíneas el suministro del combustible. Entonces allí también comenzó a generarse, digamos que comenzaron a generarse una serie de especulaciones que ahondaron aún más la confusión de la gente. Creo que es evidente y sin todavía tener todos los elementos de juicio para juzgar esta situación, porque ya incluso la Procuraduría ha pedido al gobierno nacional que entregue la información concreta para iniciar una investigación y determinar si hay responsabilidades por parte de algún funcionario del gobierno en esta crisis que, por fortuna, va a ser superada de manera rápida, pero en donde es evidente que faltó comunicación, liderazgo, que alguien asumiera las riendas de esta situación y le hablara claro al país frente a este tema, porque no puede ser que en menos de 24 horas se hayan cambiado el panorama y se hayan cambiado el estado de cosas, de que una cosa decía la aeronáutica civil el domingo, otra cosa decía en la mañana del lunes, otra cosa decía en la tarde del lunes y otra cosa muy diferente está diciendo el martes. Creo que lo que ha pasado es evidente que necesita el ser auscultado a la situación, que ser revisado qué es lo que estuvo ocurriendo y quién generó una alerta que según el gobierno fue innecesaria, según las aerolíneas era oportuna, pero que finalmente termina perjudicando a los viajeros y a las personas que tenían viajes programados, porque en algunos vuelos, si fueron cancelados, algunas personas, entre ellas, por ejemplo, el senador de la República, Carlos Meisel, estuvo denunciando que la mañana del lunes trató de salir del aeropuerto Ernesto Cortizos de la ciudad de Barranquilla a través de la aerolínea LATAM y no consiguió salir en las horas que estaban establecidos, estaba programado sus vuelos. Incluso el Congreso de la República le tocó hacer una sesión mixta, es decir, una sesión en donde algunos congresistas se conectaron remotamente y otros, los que tuvieron la oportunidad, sobre todo aquellos que viven en ciudades grandes del país y que tienen un servicio de aéreo y unas conexiones buenas, aceptables, regulares, estuvieron allá, pudieron llegar a Bogotá, pero muchos de ellos, sobre todo en territorios y en ciudades intermedias, no pudieron salir de sus territorios y tuvieron que conectarse a través de la virtualidad, de trabajo remoto, para poder asistir al Congreso de la República. Y creo que como ellos, muchos colombianos se han visto perjudicados por este tema. Así que sería bueno que se estableciera qué pasó aquí, dónde faltó el liderazgo, quién o qué funcionario o qué entidad no estuvo a la altura de la situación para darle claridad al país y para mandarle un mensaje de tranquilidad a los viajeros, sobre todo cuando estábamos hablando del inicio de una semana que es el restablecimiento de todos lo que tiene que ver con la jornada laboral, de todas las personas que iban a viajar a las diferentes ciudades del país a atender compromisos de carácter laboral
los que estaban regresando de pronto del exterior o de vacaciones o estaban regresando a sus trabajos después del receso del fin de semana. Creo que vale la pena que se le hable claro al país y se le diga quién generó este tipo de situación y de confusión con la que sin lugar a dudas nadie ganó, porque el país lo que vivió fue una verdadera situación de emergencia, de incertidumbre frente al tema de las operaciones aéreas tan importantes para conectar a un territorio muy grande y un territorio incluso donde en algunas regiones, pues la única manera de poder conectarse es a través de la vía aérea. Por ejemplo, lo que ha pasado con la vía al llano, que ha tenido dificultades en las últimas 24 horas y que la única manera de conectar la capital de la República y casi que el resto del país con los llanos orientales es precisamente por vía aérea, que estuvo durante estas últimas horas en una verdadera incertidumbre. Que hablen claro, que le cuenten al país qué fue lo que pasó, quién falló, si falló el gobierno, si falló Terpel, si falló Ecopetrol, si falló Reficar, si falló la aeronáutica, si fallaron las líneas aéreas, quién falló, quién es el responsable de esta situación para que no se vuelva a presentar, para que no vuelva a haber una incertidumbre de este tipo y para que no se afecten las operaciones aéreas en el país. Yo creo que no es mucho pedir, estamos simplemente pidiendo claridad y responsables frente a esta situación.